Listo. Muy bien. Muy bien, muy buenas tardes, queridos colegas del portal médicogeneralescolombianos.com. Mi nombre es Juan Pablo Poveda Medina, yo soy médico general, orgullosamente un médico general colombiano. Continuamos nuestro ejercicio de entrevistar a los principales representantes y más importantes representantes del gremio médico que nos representan ante el gobierno y ante la sociedad de cara a lo que ha sido esta pandemia por el COVID-19. Representación que se ha vuelto prácticamente un defendernos, ya que son muchas las situaciones en las que nuestros representantes han tenido que elevar su voz de protesta ante situaciones que contradicen lo que debe ser una buena relación al gremio médico y al gremio de la salud. El día de hoy tenemos una invitada súper especialísima. Se trata de la doctora Carolina Corcho, quien es médica psiquiatra y actualmente es la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Doctora Carolina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Poveda. Muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a los colegas que nos ven. Muy bien, doctora Carolina, nos ha inquietado tratar de entender un poco cómo es que funciona esta interrelación que existe entre las distintas asociaciones o gremios que nos representan y el gobierno nacional, porque muchos de los médicos inscritos en nuestro portal manifiestan como inquietud en el sentido de que perciben de que aparentemente no tienen muy buena comunicación primero entre sí las diferentes sociedades científicas, al punto de que no sé si están logrando hacer un trabajo coordinado, conjunto. Lo que se percibe es que en algunas cosas trabajan de manera coordinada y conjunta, pero en otras trabajan como en solitario, cada una por separado. Y por otro lado, percibir qué tanta audiencia logran en las distintas instancias del gobierno que fundamentalmente son el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República. Todas las tardes tenemos al presidente de la República a las 6 de la tarde dando su informe de su parte de lo que, como viene evolucionando la pandemia, pero son realmente muy pocas, muy poquitas. Realmente ahora que lo pienso, son muy poquitas las veces en que encontramos allí a las 6 de la tarde a uno de nuestros representantes. De tal manera que, pues esa es la pregunta, ¿cómo ha sido ese trabajo de los distintos actores del gremio médico que nos representan en el trabajo frente a esta pandemia con el gobierno? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Lo primero que hay que decir es que el gremio médico tiene una diversidad muy amplia. Es un gremio que ha iniciado un proceso de unidad que viene más o menos hace 10 años a partir de la concepción de la ley estatutaria en salud, que se constituyó a partir de un organismo denominado la Gran Junta Médica Nacional, donde se aglutinan las principales agremiaciones médicas de carácter nacional. Eso es muy importante. Esa junta médica sigue funcionando. Allí participan las principales agremiaciones de carácter nacional y continúa en su objetivo central, ¿cuál es? La reglamentación e implementación de la ley estatutaria que supone una reforma estructural al sistema de salud en Colombia. La pandemia ha desnudado las debilidades de este sistema de salud y el gremio médico ha logrado una unidad más importante que estar todos juntos o haciendo lo mismo. Es una unidad de propósito de política pública. O sea, tener como referente la ley estatutaria de salud es muy importante. Ahora, cada agremiación tiene un énfasis distinto, en el sentido de que cada agremiación tiene unas funciones públicas diferentes a la otra y desde esa perspectiva trabaja. Por ejemplo, el Colegio Médico Colombiano es una agremiación que se encarga de todo el tema de las tarjetas profesionales y los registros médicos. La Federación Médica Colombiana es el órgano encargado de los tribunales de ética médica para la autorregulación de los médicos y todo el tema gremial, es el tema gremial de los médicos. ASMEDAS es una organización de carácter sindical, como es la Federación de Sindicatos Médicos. La ANIR tiene un énfasis en la población de los residentes y la COME
en los estudiantes y las sociedades científicas, como su nombre lo dice, en asuntos de los especialistas más del carácter de lo técnico y lo científico. Entonces es natural que cada una, por el énfasis específico que tenga, pues ejerza su énfasis al margen de las otras, pero lo importante es que se tiene una unidad de criterio frente a aquello que se denomina la ley estatal. Ahora, perfecto. ¿Cómo es el tema de la interacción con el gobierno en la pandemia? Así es. El problema no es las agremiaciones, el problema es para el gobierno. El gobierno desafortunadamente ha optado por no asesorarse para la toma de decisiones de política pública en la pandemia de los sectores médicos y las agremiaciones. Ahí se estuvo con el doctor Fernando Ruiz, se presentaron una serie de propuestas, se han hecho documentos pues, que han sido desoídos y pues evidentemente eso da cuenta de una cantidad de bandazos que está dando el gobierno, como por ejemplo el día sin IVA. Eso es un bandazo que fue una equivocación en esa toma de decisión que hoy nos está constando el aumento vertiginoso del contagio. Entonces no es tanto un problema de nosotros, sino del gobierno que ha optado por no rodearse, como los gobiernos lo han hecho en el mundo, de expertos, de nosotros que conocemos el sistema de salud, sino que ha apelado a otros sectores para poder tomar sus decisiones. Sí, perfectamente, sí, al gobierno, digo yo, se le llena un poco la boca diciendo que han sido asesorados por las distintas organizaciones médicas que nos representan en Colombia, como para buscar una especie de respaldo en la opinión pública, pero a la hora de la verdad, a la hora de acatar las recomendaciones que sabemos han hecho las distintas organizaciones médicas, como que no lo hacen tanto, ¿no le parece, doctor? Exactamente, nosotros hemos hecho propuestas desde todas las perspectivas, desde la perspectiva epidemiológica, proponiendo cuarentenas, desde la perspectiva de determinantes sociales de la salud, proponiendo políticas sociales para la ciudadanía informal para que se pueda confinar, desde la perspectiva laboral y gremial, hemos propuesto la generación de plantas temporales, desde la perspectiva científica, la configuración y apertura de unidades de cuidados intensivos como debe ser. Se han hecho todo tipo de propuestas, pero finalmente esta no las acata el gobierno, lo cual, digamos, se está reflejando también en lo equivocada de las decisiones y en una baja, digamos, en la popularidad también en las encuestas de opinión, porque no ve la gente una claridad de hacia dónde va y cómo es el manejo entonces de la pandemia. Así es. Esta mañana que entrevistábamos al doctor Gustavo Quintero, presidente de Ascofame, él se sentía un poco, no sé cómo decir, dolido tal vez, o incómodo, en el hecho de que el gobierno cada rato hace referencia al John Hopkins y a otras organizaciones cuando como buscando el soporte científico en ese tipo de organizaciones extranjeras, cuando aquí y él lo conoce de primera mano, existe un excelente recurso humano en salud, científico, profesional, que sobradamente pueden hacer lo mismo o más que el John Hopkins en materia de asesoramiento a un gobierno como el colombiano. ¿No le parece que tiene razón el doctor Quintero? Bueno, tiene razón, pero además yo tampoco creo que el gobierno se esté asesorando de organizaciones de carácter científico internacional. Yo creo que las decisiones que están tomando frente a la pandemia están guiadas más es por los intereses de los gremios económicos a nivel nacional e internacional, no tanto por los intereses del gremio médico-científico ni nacional ni internacional. Entonces, evidentemente, pues esto tiene unos costos. Los costos se están pagando ahora cuando no tenemos una política clara frente a la apertura de las UCIs, no tenemos una política clara frente a quién va a manejar los respiradores, porque pues creíamos que el problema era comprar el respirador. Cuando el elemento central de un sistema de salud es el talento humano, ¿dónde está el saber y la inteligencia que sabe manejar ese respirador? Pues ahí tenemos los cuellos de botella y los vacíos que hemos tenido en esta pandemia, que son bastante protuberantes en materia de salud y de la política social. Bien, hoy es 10 de julio, le voy a mostrar un material periodístico del noticiero CMI de tal vez de hace 1 o 2 días para que lo comentemos al final.
Las unidades de cuidados intensivos cada vez están más llenas. Los gremios del sector de la salud temen por falta de personal especializado para atender los casos críticos de COVID-19. Los principales gremios médicos advirtieron que no hay suficientes unidades de cuidados intensivos ni el personal para atender a pacientes contagiados con COVID-19 que se encuentren en estado grave. La situación está siendo crítica en muchas de estas instituciones por no tener ya los recursos suficientes. Es que no solo es un respirador, no solo es un médico. En Amazonas y Putumayo ya no hay cupo. Bolívar solo cuenta con una disponibilidad de 21%, igual que Atlántico. Quedan pocas unidades disponibles en Valle y Bogotá. Las UCI requieren un equipo con médicos de varias especialidades. Cada 10 camas de cuidados intensivos se conforma un equipo integrado por un médico general, un especialista, 2 enfermeras, 2 terapeutas y 5 auxiliares de enfermería que trabajan en 3 turnos durante 24 horas. Una unidad de cuidado intensivo, los ventiladores no se manejan solos, los monitores tampoco. Hay alguien que tiene que saber interpretar lo que nos dice cada monitor. En los hospitales ven con preocupación cómo se contagian los intensivistas. Talento humano que hoy está desafortunadamente algunos infectándose por falta de equipos de bioseguridad. Los gremios de la salud coinciden en que no basta con tener ventiladores. Frente a esta alerta, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que 28.000 personas, entre médicos y paramédicos, han sido entrenados en el manejo de la unidad de cuidados intensivos. Para atender una unidad de cuidados intensivos se requiere de por lo menos 10 personas especializadas en atención de pacientes críticos. El ministro de Salud informó que ha preparado anestesiólogos, médicos internistas, especialistas y enfermeras para atender las 5.328 UCIs que están operando hoy en el país. Hemos capacitado 28.000 personas en diferentes mecanismos para poder tener esa capacitación y ese recurso humano entrenado para el manejo de cuidado intensivo. El ministro dijo que el gobierno seguirá trabajando para atender más personal de salud que atienda las unidades de cuidado intensivo. Muy bien, ¿y cómo le parece a usted la nota? ¿Qué observación tiene, doctora Carolina? Pues evidentemente aquí hay un contrasentido entre lo que han expresado los diferentes representantes de los gremios de la salud y lo que plantea el ministro, que connota un profundo, o sea, a nosotros nos asombra porque el doctor Ruiz es médico, connota un profundo desconocimiento de lo que es la formación de un especialista en Colombia y el manejo de cuidados intensivos. Plantear que hemos formado en 2 meses 28.000 personas, médicos y paramédicos para manejar las UCIs, da cuenta de ese desconocimiento, en tanto un intensivista es una subespecialidad de varias especialidades médico-quirúrgicas que son anestesia, cirugía, medicina interna, neurocirugía, inclusive ginecología, o es un programa de 4 años para un médico general. Luego decir que con un curso de 8 horas escasamente usted puede formar a alguien para poder manejar pues una unidad de cuidados intensivos, es un desconocimiento profundo. En Colombia hay 1.200 intensivistas. Ellos mismos han expresado que no puede ser reemplazado sino solo parcialmente por otro especialista. Ese otro especialista por el que podría ser reemplazado es un especialista que podría ser principalmente y prioritariamente un internista, pero con años de experiencia en UCI. Tiene que demostrar una experiencia que no se obtiene en un curso online otorgado ni siquiera por el ministerio, porque estos cursos y estas capacitaciones para poder, digamos, nivelar el consenso sobre el conocimiento del SARS-CoV-19 en el mundo lo dio la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, la ANSI. Entonces, pero este curso no forma intensivistas. Eso es demasiado impreciso, genera confusión ante la gente, ante la comunidad. Pero aparte de eso, para usted atender una unidad de cuidados intensivos, donde necesita bombas de infusión, donde usted necesita una milimetría en el manejo de medicamentos de muy alta complejidad, porque usted tiene que manejar comas inducidos, falla multisistémica, ahí puede haber inclusive falla renal, usted necesita diálisis, necesita otro tipo de especialistas. Esto es un recurso humano muy amplio que pasa por el intensivista, pasa por otro médico especialista, internista o anestesiólogo con experiencia, pasa por médicos generales también con experiencia en cuidados intensivos, enfermera jefe intensivista,
terapeuta respiratoria, fisioterapeuta, auxiliares de enfermería, un intensivista por cada 10 camas, por cada 2 pacientes un auxiliar de enfermería, una jefe de enfermería por cada 5. El apoyo del intensivista es un internista o una experiencia en cuidados intensivos. Entonces entendamos que esto no es un asunto, este es el cuidado de la vida, esto es altamente especializado. El manejo Carolina, de estos aparatos no es fácil. Entre más... Sí, dime. Discúlpeme, es que quería preguntarle una cosa. Hace 4 meses, cuando empezamos con la cosa de la pandemia, el confinamiento, etcétera, etcétera, se repetía mucho la frase es que tenemos que aplanar la curva, y la gente se preguntaba ¿para qué tenemos que aplanar la curva? Y la respuesta era es que tenemos que darnos un compás amplio de espera para poder prepararnos para la pandemia, y por eso porque si no vamos a colapsar en el sistema de salud. Es decir, se tomaron medidas como para adelantar acciones que nos permitieran estar preparados para el momento en que ya el virus se soltara, como estamos actualmente. De tal manera que perdimos el tiempo, nos confinaron, nos dijeron que era que se estaba el gobierno preparando para la pandemia. Uno se imagina que es que estaban haciendo esa capacitación de ese personal en todas esas áreas de profesionales de la salud, trayendo los ventiladores, que era más que todo lo que estábamos viendo, que era que la consecución se ha vuelto muy difícil y se preveía que se iban a utilizar muchos ventiladores, pero ahora ya llegamos a ese punto. Hoy estamos a 10 de julio, estamos 4 meses de pandemia en Colombia, estamos en ese punto en el que ya las unidades están todas por encima del 80-85%, y entonces resulta que no hay suficientes respiradores, que es que no llegaron, que es que sí sirvieron, que es que no sirvieron, que es que los profesionales no hay suficiente personal para capacitado en unidades de cuidado intensivo. Por eso es mi pregunta. Perdimos, digo yo, no solamente el gobierno, sino los gremios médicos, todo este tiempo de 4 meses que supuestamente nos estábamos preparando, y por eso que había que aplanar la curva dando ese margen de espera. ¿Perdimos el tiempo de estos 4 meses en ese tema de preparación, o qué fue lo que falló? ¿Cómo analiza usted, doctora Corcho, esta situación que le planteo? Bueno, lo primero es que aquí se ha inducido un error. Aquí se ha planteado que es que se hizo la cuarentena para preparar el sistema de salud. Ese no es el objetivo central de hacer una cuarentena. El objetivo central de una cuarentena es la supresión del virus, es decir, es evitar el contagio, evitar el contacto social para que se propague el virus y no colapse rápidamente el sistema de salud, porque evidentemente la situación que tenemos con el coronavirus es que si la gente va llegando graneadita, por decir algo, pues se va a ir atendiendo, pero si todos salimos a la calle y llega por sopetón en masa mucha gente, las unidades de cuidados intensivos se va a colapsar. Ese es el principal objetivo de la cuarentena. Segundo, se supone que en ese momento también se tenía que preparar lo que se podía preparar del sistema de salud en ese tiempo. Usted no puede pretender que un sistema de salud cuyo 40% de la población colombiana no tiene hospitales bien dotados, una unidad de cuidados intensivos requiere manejo de oxígeno. Y hay solamente el 65% de los hospitales en Colombia tiene oxígeno, es decir, hay asuntos muy estructurales que usted no va a resolver en 4 meses, pero usted sí tenía que hacerlo mejor que se hubiera podido hacer en esos meses para mejorar lo que era posible mejorar en ese tiempo, y tampoco se hizo. ¿Qué era lo que usted tenía que mejorar en ese tiempo? Lo que usted tenía que mejorar en ese tiempo era por lo menos sanear financieramente, hacer los giros directos para sanear financieramente un sistema de salud en cuyas clínicas y hospitales hay un déficit que supera los 15 billones de pesos y hay unas deudas con el personal de la salud enormes, algunas que superan un año. Lo segundo que usted tenía que haber hecho era haber hecho una política de elementos de bioseguridad para el personal de la salud, para que no se le mueran los intensivistas, pues porque imagínate, porque en este momento no podemos contar con los 1.200 intensivistas, en Bogotá ya se han muerto 2. Hay varios hospitalizados. Entonces, ese recurso humano es muy valioso, la vida humana es muy valiosa. Obviamente, cualquier muerte debe ponernos triste, pero un intensivista responde por la vida de mucha gente. Entonces, había que hacer una política de bioseguridad que se la propusimos al gobierno. Haga un recaudo de recursos, haga compras centralizadas
de material de bioseguridad para proteger a todo el personal de la salud por lo menos un año, con economía de escala. Tampoco se hizo. En la última encuesta de la Contraloría, el 50% de los trabajadores de la salud seguimos comprando de nuestro bolsillo el tema. El otro tema que usted tenía que aprovechar era el testeo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho, para poder hacer supresión tiene que hacer test y más test. Por cada caso positivo usted tiene que hacer 100 pruebas más. Tiene que hacer rastreo y aislamiento de contactos para evitar la propagación. Y para usted hacer eso necesita algo que se desmontó en la Ley 100 en este país, un enorme equipo sanitario, por lo menos 5.000 equipos sanitarios, 5 por 4, 20.000 salubristas, entre técnicos, auxiliares de enfermería, epidemiólogos en todo el país, haciendo esa detección. Pues aquí se dijo que las EPS iban a hacer eso, pero pues a ver, no lo están haciendo. Entonces, y tampoco se hizo, digamos, esa contratación porque los recursos los hay. Tampoco se le dio liquidez al sistema de salud. De 7 billones que prometieron, el informe fiscal de la Universidad Javeriana dijo que no se habían podido, solamente se habían girado 0.9 billones. Entonces tampoco se dio liquidez fiscal al sistema de salud. Asuntos que se podían hacer en el corto plazo no se hicieron, porque hay unos estructurales que usted no va a resolver. Usted no va a resolver formar un intensivista en 5 meses, pero usted sí puede tener una planeación del recurso humano. Le advertimos al ministro, haga una planeación de qué recurso humano tiene usted, porque eventualmente un intensivista en una modalidad semipresencial puede asistir a un grupo de internistas y anestesiólogos y se puede, digamos, dar una respuesta adecuada en el ex artis médico con todas las consideraciones éticas, pero eso necesita una planeación estratégica a nivel nacional, un mando unificado del sistema de salud que permita hacer esas proyecciones de acuerdo a las proyecciones epidemiológicas de mortalidad. No se hizo. Apenas el día de hoy el ministerio acaba de mandar un borrador donde va a solicitar apenas a las clínicas y los hospitales que les digan qué recurso humano tienen. Es decir, pasamos 4 meses y apenas hoy le van a preguntar a las clínicas qué tenemos para poder atender las UCI de los respiradores que ya compramos, cuando ya hay varios enfermos, porque tampoco se dio la protección de bioseguridad. Es un manejo muy indefendible. Usted ha hecho un resumen espectacular de la situación que yo quiero resumir en una imagen. Es la siguiente. Usted conoció el caso. Es el caso de un médico general que atendía en el Hospital San Francisco de Asís en el Chocó, y que se murió de COVID, y que algunas semanas antes había advertido de la grave situación por la que iba a pasar, y que efectivamente está pasando el departamento del Chocó, pero con un dato muy grave adicional, y es que a este médico, como a todos sus demás compañeros, que además de los 15 se infectaron 9, además les estaban debiendo 5 meses de salario. Entonces usted ha hablado de que el gobierno tenía que prepararse en respiradores, tenía que prepararse en capacitación de personal especializado, que tenía que sanear los hospitales o las finanzas en salud, y esto pasó hace, creo yo, más o menos unos 15 días, la muerte de este médico, y resulta que pareciera que no pasa nada, que como que a nadie le importa, como que vamos a seguir siempre igual. ¿Qué tenemos que hacer para que estas situaciones, con lo que ocurrió con este médico, no se vuelva a repetir, ni siquiera que se vuelva a repetir, que se corrijan las situaciones que desencadenaron el contagio de este médico y todos sus demás compañeros, y la muerte finalmente de este médico, por deficiencia en la planeación de la situación del manejo de la pandemia? ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista de los gremios? ¿Qué deben hacer los gremios para que se corrijan las situaciones, todas muy anormales, que se vienen sucediendo y que, como usted lo dijo en un principio, se desnudaron con ocasión de la pandemia? Porque es que esto no está pasando desde ahora, esto viene pasando, y usted y yo lo sabemos, desde hace muchísimos años, pero que no había como salido suficientemente claro hacia la opinión pública. Con ocasión de la pandemia se desnudó la situación, y ahora para nadie es un secreto el maltrato laboral, la falta de autonomía del personal de la salud, que considero son los 2 elementos fundamentales de los que
hemos perdido, es autonomía y un trato laboral digno y justo. ¿Qué opinión le merece esta situación del médico en Chocó, que murió, que le debían 5 meses de salario? Esa es la situación de la mayoría de los trabajadores de la salud. Las condiciones, nosotros en un 80% estamos bajo formas de contratación que no corresponden al contrato laboral y a todos los derechos que tendríamos que acceder nosotros como trabajadores con el contrato laboral. Aparte de eso, evidentemente, como lo afirmamos nosotros, el 80% en la última encuesta que hizo la Federación Médica Colombiana, no tenemos los elementos de protección personal completos, que eso también es lo que plantea el médico. Y la afirmación, digamos, de la Contraloría es fulminante en el sentido de que solo el 8% del personal de la salud en Colombia ha tenido una prueba COVID-19, cuando todos deberíamos ser testeados, y quienes tienen mayor exposición en los servicios de urgencia, en los servicios de unidades de cuidados intensivos, tendrían que tener siquiera una prueba semanal para poder hacer la prevención y detección de este tipo de patología y poder intervenirla. Es muy lamentable, evidentemente a nosotros nos toca seguir insistiendo. Nos toca seguir insistiendo desde un movimiento de opinión pública. Nosotros estamos en el centro de este debate. Quisimos ser, digamos, los colaboradores más cercanos del gobierno en su toma de decisiones, pero desafortunadamente el gobierno incumplió. Lo primero que los gremios le dijeron fue, el doctor Quintero puede dar fe de eso, nosotros graduamos los médicos internos para tener disponibilidad de recursos humanos y se pueda contratar para poder apoyar, y los graduaron y nada pasó, no los contrataron. Entonces, evidentemente, nosotros desde la sociedad civil nos toca seguir insistiendo, no solamente al gobierno, porque nosotros también nos podemos dirigir a otras instancias del Estado, como la Corte Constitucional, como el Congreso de la República, como las distintas instancias regionales. Nosotros recientemente acabamos de pasar una propuesta a la gobernadora del Atlántico y al alcalde de Barranquilla, porque Barranquilla y el Atlántico se salió, digamos, de los estándares y está en una crisis humanitaria por el crecimiento de los contagios del COVID. Mandamos una propuesta concreta, porque nosotros somos propositivos y constructivos, digamos, ese siempre ha sido nuestro propósito, sin abandonar la crítica respecto a lo que nos está ocurriendo. La situación no ha sido bien manejada, eso es evidente, y eso lo vemos ahora en el colapso que tenemos. Entonces, vamos a seguir insistiendo, y yo creo que en eso hay una unidad de cuerpo. Cuando tú ves las entrevistas de todos los dirigentes gremiales en televisión, todos apuntamos hacia lo mismo. Tú difícilmente vas a ver a alguien que se aparte de la línea de exigencia y de solicitudes que nosotros estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es la tarea que nos corresponde. Miren, doctora, vamos a hacer un pequeño cambio de tercio, digo yo, y para eso le he traído la siguiente imagen. Usted reconoce, es el momento en el que se radica el proyecto de ley estatutaria en la Secretaría General del Congreso, en donde pues están todos los representantes del gremio médico, 5, 6, 7 organizaciones y sus cabezas están allí presentes, junto con el ministro, el presidente y el congresista Roy Barreras. De tal manera que, en mi opinión, esta fotografía partió en dos la historia de la medicina en Colombia, o pudo partir, o podría partir en dos la historia de la medicina en Colombia, pero por falta de su adecuada, oportuna y eficiente reglamentación, está quedando como letra muerta. ¿Por qué no se ha logrado reglamentar esa ley? Que aliviaría o corregiría en mucho todas las dificultades que se nos están presentando ahora durante la pandemia. Bueno, le cuento que en esa foto yo estaba allá atrás con el doctor José Félix Patiño. Yo en ese momento era la presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes. Yo no salgo ahí porque estaba por fuera. No ve. No salgo ahí, pero estábamos con el doctor José Félix Patiño. Eso fue un desayuno con el presidente de la República, en donde el ministro de Salud en ese momento, Alejandro Gaviria, se oponía a la ley estatutaria, y el senador Roy Barreras logró convencer con el doctor José Félix Patiño al presidente que él personalmente la radicara.
En Colombia solamente ha habido 2 leyes radicadas por el propio presidente de la República, la ley de víctimas y la ley estatutaria de salud. Obviamente esto empieza un trámite muy complejo en el Congreso de la República. Es un debate muy duro porque pues evidentemente la decisión del ministro de Salud era controvertir los elementos centrales de esta ley a través de un nuevo proyecto de ley por la Cámara de Representantes. Esta ley cuando sale del Congreso de la República no sale como nosotros queríamos. Eso nos angustió, nos preocupó mucho, inclusive dividió mucho las posturas del gremio médico. Sin embargo, como es una ley estatutaria, se fue a control de constitucionalidad a la Corte Constitucional, que es considerada uno de los tribunales constitucionales más progresistas del mundo en materia de salud. Los logros que nosotros hemos tenido en materia de salud ha sido fundamentalmente gracias a la sociedad civil colombiana, a la ciudadanía que pone las tutelas y a la Corte Constitucional colombiana. Es la institución realmente a la que nosotros le debemos los avances sobre eso, y la Corte Constitucional moduló en un sentido bastante progresista esta ley. Esta ley tuvo muchos problemas para sancionarse. Estaba llena de micos. ¿Qué? Estaba llena de micos. Estaba llena de micos, pero la Corte los enderezó. Tuvo muchos problemas para sancionarse porque cuando la Corte endereza los micos que había introducido el ministro de Salud en la Cámara de Representantes, el ministro aconseja al presidente no sancionar la ley. Sin embargo, el presidente de la República en ese momento no podía contrariar la Corte porque iniciaba el proceso de paz con las FARC-EP, de la cual él dependería mucho de esa institución. Y como sociedad civil nosotros procedimos a instaurar una acción jurídica, porque cuando una ley que ya pasó por el Congreso no la sanciona el presidente, la debe sancionar el presidente del Senado en representación del pueblo colombiano. Y finalmente terminó sancionándola por una presión de opinión pública que hubo en el país. Yo recuerdo, normalmente después de un control de constitucionalidad de una ley, que lo hace la Corte Constitucional, pasa a firma presidencial y normalmente se demora una semana, a lo sumo 2. Aquí se demoró casi un año, yo recuerdo. Exactamente, y fue una presión de opinión pública liderada desde las agremiaciones médicas para lograr instaurar en Colombia la salud como derecho fundamental, la autonomía médica, el trabajo digno y decente, y una serie de consideraciones que los médicos deberían conocer esa ley, la ley 1751 y las sentencias C313. La mayoría de leyes que los médicos quieren presentar en el Congreso de la República no le llegan ni al 30% de lo que ya logró esta ley. Sí, así es. Esta ley ya contiene, digamos, todos los elementos que usted quiera. Si los médicos conocieran esa ley, no se desgastarían en otras discusiones. Los últimos proyectos de ley que han radicado en el Congreso de la República sobre salud están más atrás que esta ley. Entonces, desde el gobierno del doctor Juan Manuel Santos con el ministro Alejandro Gaviria, la decisión fue engavetarla, hacer una contrarreglamentación, o sea, engavetarla para que no fuera implementada. Sin embargo, sigue siendo una ley de la República, y la Junta Médica y todos los gremios médicos, Juan Pablo, y en eso sí tú vas a encontrar unidad de criterio. Te aseguro que a todos los que te has entrevistado te han hablado de la ley estatutaria. Eso es una bandera de los dirigentes médicos. Cosa curiosa que el doctor Izaza, incluso afirma que el gobierno ha utilizado la ley estatutaria, nuestra amada ley estatutaria, para legislar en contra de los intereses del gremio médico, generar una serie de decretos reglamentarios apoyados en la ley estatutaria, pero que realmente contradicen el espíritu de la ley estatutaria. Exactamente, exactamente. O sea, si los médicos entendieron, hay asuntos que uno tiene que entender y tiene que defender. Hay un principio constitucional centralísimo en la ley estatutaria y se llama la autonomía profesional, protegido por la Constitución. Puede llegar un auditor, EPS, ministro, el que quiera, a decirle a usted que usted no puede prescribir eso porque la resolución, decreto, el que sea, dijo que no. Usted está protegido en su prescripción, en su decisión. El único que se puede oponer al hecho de una prescripción médica es el paciente, porque el paciente tiene autonomía también, y el paciente le puede decir al médico: no quiero tomarme eso, como los pacientes míos. Mis pacientes son rebeldes. Yo soy psiquiatra, entonces yo soy de las pocas especialidades, porque generalmente cuando uno va donde el médico
Si uno va al dermatólogo, uno va y le dice, doctor, es que tengo aquí este grano y me nació ayer, antier, y es así, y le cuenta, en cambio el paciente mío, ¿y usted por qué está acá? No sé. ¿Y por qué vino? No sé. Me obligaron. Ese es el único, o sea, el único límite de la autonomía médica es el paciente. Ajá. Nadie más. Entendamos eso, defendamos eso, lo podemos poner en práctica, eso no tiene pierde, pues usted. Esa pelea usted la gana, pues sí, le digo a los médicos que nos ven. Sí, yo lo que defino esa parte de la autonomía, es decir, yo siempre sigo defendiendo mi tesis de que la ley estatutaria en salud partiría en dos, la historia de la medicina en Colombia, si al menos esos dos artículos, el 17 que habla sobre autonomía, respetar la autonomía del profesional médico, y el 18, que el profesional de la salud, ya ni siquiera los médicos, sino todos los profesionales de la salud deben recibir un trato laboral digno y justo. Si al menos esos dos artículos se reglamentaran y se respetaran, definitivamente la cosa cambiaría del cielo a la tierra, no solamente para el gremio médico y el gremio de salud, sino para la salud, la calidad de atención en salud que reciben los pacientes. Pero el gobierno no entiendo por qué se empeña en no permitir esa reglamentación, y no entiendo otra cosa que es la pregunta siguiente: ¿por qué los 6, 7, 8 gremios, todos muy importantes que nos representan a los médicos en Colombia, no han logrado de alguna manera obligar al gobierno a que reglamente al menos esos dos artículos? ¿Qué es lo que ha pasado? Ya van 5 años de promulgada la ley estatutaria. Porque es que... Adelante. Yo creo que tenemos un problema, es que la dirigencia, tenemos un problema, la dirigencia médica, los presidentes de los gremios médicos, los vicepresidentes, hasta las juntas directivas pueden entender la ley estatutaria, pero nosotros hemos cometido un error. Nosotros no hemos hecho una pedagogía en la base médica, en todos los médicos, para que entiendan esto. Entonces, en ese sentido, la autonomía médica es uno de los artículos que no necesita reglamentarse. Es vigente. Si yo mañana, a mí me pueden llegar con la resolución 538-25, la que sea, a decirme, doctora Cana Corcho, es que esta resolución dice que ese medicamento no se puede mandar para esto. Señor, lo mando. Yo inclusive lo que hacía, lo mando en mi formulario particular, y si un paciente lo tutela, se lo tienen que dar. Ese es el poder que tiene un médico. Pero nosotros, y evidentemente hay unas condiciones materiales también, si uno está las amenazas, los constreñimientos que nosotros tenemos. ¿Cuál es el asunto de la reglamentación? La reglamentación tiene dos elementos. Un primer elemento es hay que derogar ese montón de decretos y resoluciones. Por ejemplo, el MIPRES. El MIPRES es una de las cosas que se inventaron para vulnerar la autonomía médica a nombre de la ley estatutaria. El MIPRES es el principal vulnerador de la autonomía médica. El MIPRES le exige al médico equiparar un diagnóstico para un tratamiento. Es que este tratamiento solo es para este diagnóstico. Eso es absurdo, falsea los sistemas de información. Entonces, el MIPRES es uno de esos ejemplos, pero hay muchos otros ejemplos de cómo a nombre de la ley estatutaria la tergiversaron y lo contradijeron para que el médico, amarrarle las manos al médico. Entonces, en ese sentido, el primer elemento es que habría que derogar una serie de actos administrativos que se han hecho en Colombia en función de eso. Lo segundo que hay que hacer es que hay elementos de esa ley que va a necesitar una reforma estructural al sistema de salud, a la ley 100, a la 1122, a la 1438, a las leyes vigentes que pueden ser hasta inconstitucionales. La ley 100 hoy es inconstitucional frente a la ley estatutaria. Eso requiere una reforma. En eso avanzan los gremios médicos en este momento. Una propuesta. Nosotros no podemos esperar a que el Congreso nos la haga o que llegue el gobierno y la haga. No, nosotros una propuesta de cómo sería un estatuto laboral dentro del sistema de salud. Nosotros ya tuvimos ese debate central. Doctora, muchos médicos dicen, hagamos... Sí. Doctora Carolina, usted acaba de mencionar la palabra clave, estatuto laboral. Pero resulta que es que las organizaciones médicas que nos representan actualmente no tienen una estructura en sus estatutos que les permitan entrar a discutir
de tú a tú con el gobierno y con los suficientes dientes y con las suficientes herramientas de ley que permitan siquiera vislumbrar la más mínima posibilidad de tener éxito en una negociación de tipo laboral. La federación no lo puede hacer, la academia no lo puede hacer, el colegio médico no lo puede hacer, pues el único sería Asmedas, pero pues usted y yo sabemos pues que Asmedas, yo no sé qué ha pasado, de pronto usted sabe más que yo. Terminó con el seguro social, se debilitó con el seguro social, o sea, desapareció prácticamente con el seguro social. Bueno, y digamos que la más reciente en términos de sindicatos, pues es la Federación Nacional de Sindicatos Médicos con el doctor Jorge Enrique Enciso, que apenas tiene 4 años de aparición. Pero en estas entrevistas justamente digamos que todos han coincidido en el hecho de que los médicos, el gremio médico debería reunirse sólidamente, monolíticamente alrededor de una estructura estatutaria de una organización cuyos estatutos sean un sindicato. Y es así como incluso entiendo que fue el doctor Sergio Izaza que dijo que había que revivir la AMC, que hace 20-25 años no tuvo sino su gran inauguración, su gran nacimiento, pero después de esa bonita inauguración no pasó nunca nada más. Entonces debemos enfilar nuestras baterías hacia una organización sindical fuerte y sólida y única, el gremio de los médicos en Colombia. Por supuesto que sí, ese es el siguiente paso que sigue. El siguiente paso es una organización conformada por todas las agremiaciones médicas que tenga un carácter sindical, con la política muy clara de la ley estatutaria. ¿Cuál es la política clara de la ley estatutaria? No se acepta la tercerización laboral. El trabajo y lo que clarificamos en la ley estatutaria es trabajo digno, decente y estable. Eso excluye órdenes de prestación de servicios, que es una forma de tercerización, el contrato sindical, que es otra forma de tercerización. En Medellín, por ejemplo, se ha podido demostrar muy bien cómo es posible que los especialistas estén contratados de planta y están felices. Muchos de los especialistas están contratados de planta y son muy bien pagos en el sector privado. El problema de pronto está en el sector público por todas las fases y digamos de la carrera administrativa, pero en el sector privado están felices. Allá hay muy pocas OPS. Aquí nosotros nos acostumbramos a la OPS y creemos que es muy buena la OPS. No la tercerización laboral, eso es la ley estatutaria. La ley estatutaria no admite esas figuras. Por eso todo proyecto de ley que se presente en ese sentido, como varios que en este momento en el Congreso de la República son inconstitucionales respecto a la ley estatutaria y el Código Sustantivo del Trabajo. Eso tiene que ser un acuerdo político muy claro. Nosotros no podemos hacer un sindicalismo que contemporice con una de las formas de explotación de los médicos y los trabajadores de la salud, porque las EPS por un lado y la tercerización por otro es una de las formas de explotación de los médicos. Doctora, pero es que ocurre en Colombia y particularmente al interior de nuestro gremio, y usted y yo lo sabemos, que la sola palabra de sindicato, de sindicalismo, de sindicalista, tiene como muchos detractores, tiene como un estigma alrededor, es la palabra de que eso suena como a izquierda, y aquí yo nunca he sido de izquierda, y como suena como a feo, que porque es de izquierda, y decía yo en otra entrevista, yo me considero una persona más bien con tendencia hacia la derecha, pero y cuando les digo a los colegas médicos generales es que la solución es un sindicato, creen que me estoy volviendo loco, porque si tengo tendencia a la izquierda, ¿cómo es que voy a hablar de sindicatos que eso tiene el estigma de que es de izquierda? Y por otro lado, hace algunos años descubrí que los países industrializados, desarrollados, el 75% de su fuerza médica está sindicalizada, y que en Colombia, en comparación a estos países, Colombia como país subdesarrollado únicamente como el 5 o 6% de su fuerza laboral está sindicalizada. Entonces lo primero, tendríamos que derribar un estigma que hay alrededor de esa palabra sindicato, sindicalismo, sindicato, y tomar conciencia o tomar ejemplo de que esos países desarrollados
el 75% de la fuerza laboral está sindicalizada frente a un país subdesarrollado que apenas con el 5 o 7% de su fuerza laboral sindicalizada. ¿Cuál sería entonces la pregunta? ¿Cuál sería entonces el paso que tenemos que dar el gremio médico y en qué momento podemos estar dando ese primer paso en esa dirección? Bueno, lo primero es que yo creo que cada vez los médicos se dan más cuenta de la precarización, inclusive los especialistas que no se consideraban trabajadores. Esa categoría del trabajador no existía, el médico y los trabajadores. Cada vez se dan más cuenta de la precarización a la que están siendo sometidos. Entonces yo creo que cada vez es más fácil hablar de sindicalismo, porque el problema no se resuelve de manera individual, se resuelve de manera colectiva. Eso lo tienen que entender los médicos. Evidentemente tiene que haber un proceso de formación en los médicos. El problema del sindicalismo es que los médicos hemos creído que el problema de la salud es un problema de abogados. Entonces, quienes tienen que ir a hablar por nosotros al Congreso de la República sobre las reformas a la salud es un abogado. Y evidentemente vamos a requerir los abogados para ciertas discusiones jurídicas. Pero el problema del sistema de salud es de nosotros. Quienes negociamos la ley estatutaria fuimos nosotros, que somos los que conocemos el sistema de salud, sabemos cómo opera, cómo funciona. Ahí habían abogados constitucionalistas, evidentemente, que nos acotaron bastante, pero nos tenemos que apropiar nosotros mismos de nuestra propia organización. Entonces los médicos creen que ellos no tienen que entender estos temas. Tenemos un proceso, estamos atrasados en Colombia en hacer unas reformas curriculares de fondo. En las universidades ya deberíamos estar enseñando la ley estatutaria. La ley estatutaria lleva 5 años y todo estudiante de medicina debería tener un curso que se llame el derecho fundamental a la salud. Magnífico. Lo aplaudo, claro. Claro, eso sería extraordinario. Entonces, empecemos por eso. Entonces, bueno, todavía aquí estamos explicándole al médico que la única forma de existir es la ley 100. No existe otra alternativa de ejercicio médico en Colombia. Bueno, analizamos desde un principio de la entrevista, doctora, haciendo un poco de recapitulación, cómo ha habido dificultades en el manejo y en la coordinación de la comunicación entre los distintos gremios que representan los médicos en Colombia y el gobierno. Cómo el gobierno, a pesar de que dice que acata y que recibe orientación o asesoría de parte de estos organismos médicos, pues la gran mayoría de las veces no las cumple, no las acata. Hemos analizado igualmente cómo los distintos sectores médicos pues viene complicándose la situación de la pandemia cada día más, al punto que hoy, que estamos ya a 10 de julio, estamos llegando a unos límites como de que, según entiendo, estamos ya en 5.000 contagios diarios y estamos llegando al tope de los 200 muertos diarios. De tal manera, y finalmente, entonces vimos cómo tenemos una herramienta muy útil, que es la ley estatutaria, que tampoco ha sido posible ponerla a funcionar en todo su esplendor, porque si lo hiciéramos realmente lograríamos grandes avances. Hay un tema que a usted le ha gustado mucho y es el tema que voy a ilustrar con la siguiente fotografía también. Es el tema de la presentación de la ley de internos y residentes. Internos y residentes, que se llama la ley Carolina Corcho, diría yo más bien. Usted recordará que, es decir, todos tenemos que reconocerle a usted el entusiasmo, el empuje, la fuerza, la persistencia que tuvo para lograr sacar adelante esta ley de internos y residentes. Yo sé que le debió haber costado sangre, sudor y lágrimas, como dicen por ahí, pero con esta ley volvió a ocurrir algo muy similar, me parece a mí, que lo que vino ocurriendo con la ley estatutaria promulgada hace 5 años. La ley de internos y residentes, todo el mundo hicimos la gran fiesta porque por fin había una ley de internos y residentes, pero es la hora que, según entiendo, no se ha podido reglamentar, al igual que la ley estatutaria en salud, y es la hora que no ha empezado a recibir su primer pago ningún interno ni ningún residente. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué falló? Bueno, esto fue una ley que hicimos con un coequipero, Luis Carlos Leal, de la NIR, y con Miguel Quintero de la COME, que son los que aparecen en la foto en la que estamos contigo, y con el respaldo de todo el cuerpo médico. Todos los gremios médicos logramos una unidad de acción alrededor de esto. Dígalo, pues, doctora, un detallito. Permítame, qué pena, le voy a mostrar una anécdota. Los que fuimos, los que somos, los que seremos.
Residentes de las diferentes especialidades médico-quirúrgicas en Colombia estamos cansados de la esclavitud del siglo XXI, pagando matrículas más de 30 millones de pesos al año, trabajando más de 70 horas semanales sin pago, sin vacaciones, sin pensiones y sin primas, adquiriendo deudas que sobrepasan los ingresos aún después de haberse graduado, acabando con nuestra vida social, posponiendo nuestra vida familiar, comprometiendo nuestra formación como médicos especialistas y poniendo en riesgo la salud de nuestros pacientes para beneficiar a un sistema de salud corrupto y que corrompe. Es por eso que la Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Internos y Residentes ANIR, la Asociación Colombiana Médica Estudiantil ACOME, estamos invitando que nos acompañe el próximo 9 de mayo a las 9 de la mañana en la Plaza de Bolívar a radicar nuestro proyecto de ley que busca eliminar las matrículas y remunerar el trabajo de los médicos residentes. Invitamos a estudiantes, médicos, rurales, pacientes, trabajadores del sector salud, médicos especialistas a que nos acompañen con este proyecto de ley. Acompáñenos a acabar con esta injusticia y restablecer la dignidad de nuestra profesión. ¡Qué bonito! Divinos, absolutamente divinos, divinos. Y allá estuvimos acompañándolos, claro que sí. De tal manera que, ¿qué falló, doctora? ¿Por qué esa es otra ley que como la estatutaria no se ha podido reglamentar? No, ya se logró la reglamentación del pago. Evidentemente se llegó la pandemia, pero ya se reglamentó la parte del pago. Hay una discusión muy fuerte que tenemos en la reglamentación, la regulación de la matrícula. Ese es nuestro problema, porque ahí el Ministerio de Educación está diciendo que ellos no pueden vulnerar la autonomía universitaria y tenemos un pulso, unas acciones de cumplimiento. Es decir, tenemos un instrumento con el cual estamos luchando esa reglamentación. Entonces, en ese sentido, Juan Pablo, no perdimos el trabajo, porque es decir, ahí tenemos un instrumento que no teníamos antes de exigibilidad, y la Asociación Nacional de Internos y Residentes con la Federación quedamos devedores de esa ley y seguimos semana a semana emprendiendo la discusión hasta que le paguen al primer médico. Pero bueno, los cambios tienen una demora. Yo le cuento una anécdota, que yo lancé esa ley cuando yo era presidenta de la ANIR hace 5 años. Yo hice un lanzamiento de la ley, pero solo 5 años después se dieron las condiciones en el Congreso para poderla presentar. Persistir durante 5 años. ¡Qué bárbaro! Y lograr el consenso durante 5 años del gremio médico. Pero bueno, ahí vamos a seguir en esto. Esto es un asunto de tiempo y de persistencia, tú sabes. Bueno, doctora, ya creo que debemos acercarnos hacia el final de la entrevista, pero no me quiero terminar sin preguntarle algo. Usted dijo que en un principio de la entrevista que esta pandemia había desnudado de alguna manera la crítica situación por la que atravesamos no solamente el gremio de los médicos, sino en general todos los profesionales de la salud, en términos de, ya lo dijimos, en términos de autonomía, en términos de trato laboral digno y justo. Pero la pregunta mía es, o la inquietud mía es, sí, la pandemia nos alcanzó para desnudar esas situaciones, pero no nos va a alcanzar para corregirlas. Pareciera que todo va a seguir igual como antes. Los médicos les van a seguir pagando mal, les van a seguir debiendo 4, 5 y 6 meses tranquilamente, va a seguir habiendo contratos de prestación de servicios. Decir, no va a pasar nada después de que pase la pandemia, vamos a seguir igual. ¿No cree usted? Eso depende de nosotros, porque en este momento la salud está en el centro del debate y la opinión pública del país. Hay una mayor conciencia en el país sobre su sistema de salud. Ya ciertos asuntos que eran defendibles en otra época ahora son indefendibles. Dependerá de nosotros hacia dónde está la transición. Si la transición es aquí no pasó nada, sigamos igual, o la transición es esto hay que cambiarlo. Y eso se puede dar en el mediano plazo, porque en este momento estamos resolviendo, digamos, la inmediatez y todo eso, pero yo creo que hay condiciones y hay una conciencia distinta en la ciudadanía, en la clase política, en el Congreso de la República sobre este tema. Depende de nuestra capacidad organizativa. Por eso nosotros seguimos en la propuesta. Si usted no tiene propuestas para cuando llegue la oportunidad, o sea, nosotros estamos preparados. Eso sí te lo quiero decir. En el momento en que tengamos la oportunidad, presentamos nuestro proyecto de ley, porque nosotros sí sabemos cómo se puede hacer esto de manera alternativa. No estamos oponiéndonos por oponernos, sin presentar alternativas estudiadas de muy alto nivel, técnicas, con los grandes especialistas en el tema financiero, económico, constitucional, de salud pública y médicos del más alto nivel
para presentar una propuesta alternativa. Estamos preparando eso para cuando llegue el momento, aprovechando la conciencia ciudadana que en este momento tenemos. Perfecto. Doctora, no me queda sino agradecerle mucho por esa generosidad que ha tenido para con nosotros al dedicarnos este tiempo para poder hacer esta entrevista. Un mensaje final que le quiere dirigir usted a nuestra comunidad de médicos generales colombianos.com, que ya está por los 46.200 y algo más médicos generales inscritos en nuestro portal de todos los rincones del país. ¿Un mensaje final? Un mensaje final es, primero que todo, esto se gana de manera colectiva. Yo entiendo que estamos muy apabullados y hacemos de pronto a veces un mural de quejas y de quejas y de quejas, pero esto se gana de manera colectiva. A través de ti, Juan Pablo, nosotros vamos a ir enviando los documentos que hemos construido. Yo creo que los médicos también nos tenemos que formar como ciudadanos. Tenemos que conocer este sistema de salud a fondo, porque poseemos a veces cierta ingenuidad. Solo sabemos de medicina, entonces digamos que en ese sentido otros actores del poder han atropellado nuestra profesión, han atropellado nuestra dignidad. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es necesario iniciar un proceso, y te agradezco mucho la invitación, porque pues estos dirigentes, colegas que has invitado, son personas muy importantes, digamos, y son pensadores de la medicina. Además, porque nos ayudas a acercarnos también a las bases, que muchas veces las bases médicas dicen, estos son unos burócratas. A mí me lo dijeron y los he enfrentado. Yo, ¿cómo así que burócrata? A ver, demuéstremelo. Yo soy médica, vivo de la psiquiatría, trabajo, hago urgencias, hago atención de pacientes y además me toca, hago todo este tema gremial. Entonces es aprender a ser propositivos, constructivos, estudiar y entender el país también para saber cómo es que vamos a transformar este sistema de salud y transformar nuestras propias vidas. Ese es el mensaje final. Genial, muchísimas gracias. Pues nuevamente le damos las gracias a la doctora Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. A ustedes, mis queridos colegas, pues espero les haya gustado esta transmisión. Los invitamos a una siguiente oportunidad. Este video lo podrán ver en diferido en el mismo link en que lo están viendo el día de hoy, de tal manera que espero que nos podamos encontrar con la siguiente entrevista. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.